Aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. ¿Qué nos da a entender este versículo, hermanos? Hermano Asael, ¿qué nos da a entender? Es un símil, hermano, a otra parte de la Biblia donde dice que una fuente no puede echar agua salada y agua dulce, es decir, no queremos dividirnos, servir a Dios y también servir al mundo. Así es que tenemos que tomar, ¿qué, hermanos? Solo una decisión, ¿verdad? Y gracias a Dios, hermanos, ya nosotros tomamos una. Pero ahora, ¿qué nos toca, hermanos? Hay cosas, hermanos, que debemos de analizar en nuestra vida. Hay cosas que debemos de reflexionar, hermanos. A ustedes, hermanos, me gusta que participen, hermanos. ¿Están despiertos? Qué bueno, hermanos. Vamos a ver. A ustedes, hermanos, ¿han tenido personas de confianza en su vida, hermanos? Confianza que digan, hermano, le puedo decir lo que sea y sé, le tengo la confianza en que no lo va a andar diciendo, en que puedo confiar en él plenamente y nunca me va a traicionar. ¿Han tenido personas así, hermanos, cerca de su vida? Amén. ¿Sí o no? Amén. Sí. Pero también ha habido personas que los han traicionado, ¿o no, hermanos? Amén. ¿Sí? ¿Y qué sienten cuando los traicionan, hermanos? Feo. Por ahí oí que dijo mi hermana y acá mi hermano, decepción. Pero decepción de ustedes por haber confiado en aquella persona o decepción de aquella persona. De las dos, dicen mis hermanos. Sienten decepción, hermanos. Ahora les voy a cambiar la pregunta. ¿Ustedes han traicionado a alguien, hermanos? No. Reflexionen. Ahora, ¿verdad que ahora es difícil, hermanos? Porque antes, sí, a mí sí me han traicionado. Y hasta podemos enumerar tal persona. Pero ahora las preguntas es, ¿yo he traicionado la confianza de alguien, hermanos? Nos cuesta trabajo decir sí, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué creen que sintió aquella persona que le traicionamos? ¿Qué dijeron que sentían ustedes, hermanos? Decepción. Y aquella persona seguramente sintió lo mismo. Entonces, aquí es donde debemos de meditar, hermanos. Aquí es donde debemos de ver cómo estamos nosotros delante de Dios. El tema, hermanos, que quiero tratar con ustedes es la deslealtad con Dios. Mi deslealtad con Dios. ¿He traicionado a Dios, hermanos? ¿He sido desleal con Él? Para ello, ¿qué creen que quiera decir deslealtad, hermanos? ¿O qué entendemos por deslealtad? Hermanos, dice mi hermano infiel. ¿Qué más, hermanos? Cuando decimos esta persona o yo soy desleal, dice mi hermano que no se puede confiar. Traicionero, podemos decir, hermanos. Yo creo que es lo que más entendemos, ¿verdad? Dice que deslealtad, falta de lealtad, hermanos. Dice incapacidad de una persona para sostener una conducta honrosa. ¿Sí? Eso es deslealtad, hermanos. Por eso les decía, nosotros hemos traicionado, hermanos. Si hemos hecho eso, quiere decir que no tenemos la capacidad. Somos incapaces, hermanos, de tener una conducta honrosa. También dice, hermanos, bueno, para entenderlo mejor, lealtad dice alguien que es fiel. Una persona desleal es una persona propensa a la traición y no se puede confiar en sus sentimientos y criterios. Por eso les decía, hermanos, hemos sido nosotros desleales. Vamos a hablar de nosotros como hermanos. ¿Hemos sido desleales con nuestros hermanos?
Ha pasado en que mi hermana me tiene la confianza y me dice, oye hermano, estoy pasando por este problema así y así. Nos tiene la confianza y dice, hermano, oriéntame, o qué puedo hacer. Pero yo en lugar de orientarla, ¿qué hago, hermanos? Voy con mi otro hermano, oye, fíjate que la hermana así y así, ni debería de estar en la iglesia, o tú qué piensas. ¿Qué hacemos con esa confianza que nos han tenido, hermanos? No somos personas, hermanos, en el cual se pueda confiar. Y esto, hermanos, no solamente, hermanos, es aquí, allá afuera. Dice que la deslealtad se da en todos los ámbitos, hermanos, en lo social, en lo político y hasta en lo religioso, hermanos. ¿Ustedes creen que en la política hay deslealtad, hermanos? ¿Hay traición? Yo creo que es donde más, hermanos. ¿O no, hermanos? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es una persona que ahora está aquí y al rato. Y lo que dijiste, no, eso ya no vale. Ahora estoy acá. Y nosotros, hermanos, ¿cómo somos dentro de la iglesia? ¿Nos mantenemos, hermanos? ¿O qué es lo que pasa? ¿Cómo creen que nos ve Dios, hermanos? ¿Ustedes se han puesto a analizar cómo nos ve Dios? ¿Qué piensa Dios de nosotros, hermanos? Sí, muchas veces. ¿Alguien de ustedes, hermanos, lo ha traicionado su pareja? ¿No me contesta? Pero usted piense, ¿qué haría si no ha pasado? Nos duele, hermanos, nos duele que alguien nos traicione. Pero ahora, hermanos, ¿cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Hemos traicionado a Dios, hermanos? ¿Ustedes qué creen? Vamos a ver, hermanos, algunos ejemplos. Que ocurrieron, hermanos, para nuestra enseñanza. Y veamos, a veces decimos, oye, ¿tú has traicionado a Dios? No, nunca. Siempre he sido leal, pero a veces, hermanos, también cometemos errores. Tenemos un ejemplo muy claro, hermanos. Y esto de la deslealtad, hermanos, no se da solamente en algunas personas, se da casi en todas, hermanos. Y tenemos un ejemplo, ustedes van a ver este ejemplo claro, hermanos. Lucas capítulo 22. Del 1 en adelante, hermanos. Dice así, y estaba cerca el día de la fiesta de ¿qué, hermanos? Dice de los ázimos, que se llama la Pascua. Y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo le matarían. ¿A quién, hermanos? A Jesús. Dice, más tenían miedo de ¿qué, hermanos? Del pueblo. Y entró Satanás ¿en quién, hermanos? ¿Quién era Judas? ¿Era alguien alejado de Dios? ¿Alguien que no tenía conocimiento, hermanos? No, era una persona, era un discípulo del Señor Jesús. ¿Y qué es lo que pasó con este hombre, hermanos? ¿Qué pasó? Dice que aquí entró, ¿quién entró en él, hermanos? Satanás. Fíjense, hermanos. Dice, el cual era uno de los 12, y fue y habló con los principales de los sacerdotes y con los magistrados de cómo, ¿de qué, hermanos? De cómo se lo entregarían, los cuales se holgaron y contaron de darle dinero. Dice, y prometió y buscaba oportunidad, ¿para qué, hermanos? Entregarle. Nada más pónganse a pensar ustedes, hermanos. ¿Qué sintió el Señor Jesús? ¿Sabía que Judas lo iba a traicionar, hermanos? Sí.
¿verdad? Porque le dice: lo que vas a hacer, hazlo. ¿Qué sintió, hermanos? Ustedes se han puesto en el lugar, por eso les preguntaba, ¿los han traicionado? ¿Qué sienten? ¿Qué sintieron? Y Judas no era cualquier persona, hermanos, era uno de los 12, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hermanos, nosotros debemos de reflexionar. ¿Cómo está mi vida delante de nuestro Dios? Vimos, hermanos, que es el que le entregó, y era uno de los 12, hermanos. Otro caso, hermanos, conocen la historia del apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Mateo capítulo 26, hermanos. ¿Y quién era Pedro, hermanos? ¿Quién era? También era uno de los 12. Y fíjense, hermanos, dice versículo 33. Dice: y respondió Pedro, le dijo: aunque todos, ¿qué, hermanos? Sean escandalizados en ti, ¿qué voy a hacer yo? Dice: yo nunca seré escandalizado. ¿Qué pasó, hermanos, con Pedro? Se escandalizó. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Sí se dan cuenta? Versículo 69, hermanos, de aquí mismo. Dice: y Pedro estaba, ¿en dónde estaba, hermanos? Sentado fuera en el patio, y se llegó a él una criada diciendo, ¿cómo le dijo, hermanos? Dice: ¿y tú con Jesús el Galileo estabas? ¿Lo habían visto, hermanos? Sí, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Él lo negó. Dice: mas él negó delante de todos diciendo, No sé lo que dijo. ¿qué pasó, hermanos? Lo negó. ¿Se lo dijo el Señor Jesús que iba a pasar esto, sí o no, hermanos? Sí, hermanos. Pero ¿qué dice Pedro? Aunque todos digan, Se escandalicen yo. aunque todos se escandalicen, yo, dice, yo me voy a mantener Firmes a la muerte. Y a veces, hermanos, así nos pasa a nosotros. Cuando estamos bien, ¿tú sigues a Dios? Sí. ¿Tú eres capaz de soportar esto? Sí. Oye, vamos, sí. Todo decimos que sí, hermanos. Pero ahorita vamos a ver en nuestra vida qué es lo que hacemos. ¿Cuándo hemos negado a Jesús, hermanos? ¿Cómo le negamos, hermanos? Decía ya lo que leíamos, hermanos: el que sirve a dos señores, con uno queda mal. ¿Cuál es el saludo que nos identifica a nosotros, hermanos? ¿Buenas tardes? No, hermanos. ¿Cómo nos saludamos? Vas a vos, hermanos. Pero así como saludamos aquí, así saludamos allá afuera, hermanos. A los hermanos, No. sí. A los Dicen mis hermanos: no, hermano, yo allá si encuentro a mi hermano Asael le digo buenas tardes. A los O hermanos. ya, hola Asael, ¿cómo estás? ¿Cómo saludamos, hermanos? Hay ocasiones en que si yo estoy con mi grupo, con el ambiente en el que convivo, hermanos, y llega el hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y mi hermano Asael: hermano Belén, pasa vos, ¿cómo te va? O sea, ¿qué es lo que hacemos, hermanos? Negamos, nos avergonzamos, buscamos otra forma. El chiste es que no le voy a decir pasamos. ¿Por qué? Pues porque me van a preguntar: ¿y tú por qué saludas así? Y si me han dicho: oye, tú vas allá a la iglesia que está en la calle tal, no. Pero es que te vi salir de ahí, es que mis papás son los que van. Y fui a dejarlos. Y hermanos, buscamos. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces sí nos avergonzamos. Porque a veces, hermanos, negamos
que somos de la iglesia de Dios. Y eso pasa en la escuela, con los jóvenes, hasta nosotros, con adultos. Y más si nos conocen, hermanos, que somos groseros, que somos con el comportamiento que tiene el mundo, hermanos, que somos viciosos, ¿verdad? Si se fijan, hermanos, que a veces sí cometemos errores como Pedro, como Judas. Bueno, ojalá y no cometamos el de Judas, hermanos, ¿verdad? Pero sí es importante que analicemos nuestra vida. ¿Qué decía el apóstol Pablo respecto al Evangelio, hermanos? Dice, porque no me avergüenzo de qué, hermanos, del Evangelio. ¿Cómo lo consideraba, hermanos? Poder. Dice, porque es poder, hermanos. Pero nosotros, hermanos, le estoy hablando de cosas pequeñas en salud, hermanos. Es nuestra identidad. ¿O cómo se saludan hoy los jóvenes, hermanos? A veces hasta nosotros los adultos. ¿Sí se han fijado cómo se saludan? Sí, ¿Cómo, hermanos? A ver, denme un ejemplo. con las manos así, así. Dice mi hermana con las manos así y así, y quién sabe qué tantas cosas hacen, hermanos. ¿Dónde aprendieron ese saludo? La escuela. ¿O dónde lo aprendimos los que lo hemos hecho? ¿Dónde se saludan así, hermanos? Pero saludamos y chocamos y decimos, pasa vos, hermano. O sea, si se fijan, hermanos. Hermano, ¿qué tiene de malo? Pues estoy usando el pasa vos. ¿Será correcto, hermanos? Pues es nuestra identidad. Ahí es donde debemos de tener cuidado, hermanos. Pero a veces hasta nosotros, los adultos, nos saluda un joven y trae, pues ¿cómo le pudiéramos llamar, hermanos? Somos consentidores. Esa maña, vamos a decir, esa manía. Y nos saluda y vemos que cierra la mano, pues el diácono también cierra la mano y también choca los puños. Y si es un ministro, pues también, hermanos. ¿Qué tiene de malo? ¿Será correcto, hermanos? Tenemos que pensar. Tenemos que analizar nuestra vida, hermanos. Mi comportamiento, hermanos. Hablamos del saludo. Mi comportamiento, hermanos. Dentro y fuera de la iglesia. ¿Qué piensa Dios del hermano de él? ¿Qué piensa Dios del hermano Asael? ¿Se han puesto a pensar, hermanos? Si llevamos una vida correcta, si llevamos una vida en santidad, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Cómo es nuestra vida? Segunda a los Corintios, hermanos. Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué dice, mis hermanos? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es, hermano? Nueva criatura es. Dice las cosas. ¿Y cuáles son aquellas cosas viejas, hermanos? Costumbres. Lo que hacíamos antes cuando no teníamos el conocimiento de qué, hermanos. Dios. Debemos de ser una nueva criatura, hermanos. Y ahí es donde le vamos a demostrar la fidelidad a nuestro Dios, hermanos. Hay muchas cosas que debemos cuidar nosotros como hijos de Dios, hermanos. Dice, he aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Hermanos, esto es lo que debemos tener nosotros en nuestra vida. Que somos una nueva criatura, tenemos el conocimiento, hermanos. Por eso, decía el ejemplo también que ponía mi hermano Basael, dice una fuente, hermanos. No puede, ¿qué, hermanos? Vertir agua dulce y agua que, hermanos. Entonces, ¿nosotros qué somos, hermanos? ¿Qué somos? ¿Ya decidimos, hermanos?
Ya definimos, porque si todavía, hermanos, hoy estamos aquí y al rato, hermanos, ya nuestra familia que no tiene conocimiento ya va a ser una fiesta. Y nos invitaron, ya se acabó el sábado, ¿qué tiene de malo? Vamos. Oyes, hermano, pero tú no fumas, tú no tomas, ¿a qué vas? Pues voy a acompañar. ¿Qué estamos haciendo? Y luego nos justificamos y decimos, es que la palabra de Dios dice, hermanos, que debemos de amar a nuestro prójimo. Y pues yo estoy amando a mis hermanos porque los estoy acompañando. También la Escritura dice, hermanos, que el que no dejare padre, madre, por mí, dice, no es digno. Hermanos, la Biblia nos aconseja cómo vivir, cómo enfrentar las situaciones, hermanos, que a diario podemos tener. Pero es importante que nosotros estemos concentrados en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Efesios capítulo 4, hermanos. Versículo 17 en adelante. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como, hermanos, más como los otros gentiles que andan en donde, hermanos, en la vanidad de sus sentidos. ¿Por qué no, hermanos? Porque ya nosotros somos, decimos que ¿qué, hermanos? Una nueva criatura. Y aquí empieza a decir, hermanos, ¿qué es lo que no debe de hacer ese nuevo hombre, hermanos? Dice el versículo 20, hermanos: mas vosotros no habéis aprendido así de quién, hermanos, de Cristo. Dice: si empero habéis oído y habéis sido por él enseñados como a la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error, y a renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos el nuevo hombre que es criado conforme a la justicia y la santidad de verdad. Dice aquí, hermanos: por lo cual dejad que, hermanos, nosotros mentimos, hermanos. ¿Qué decimos? Ay, hermano, pues es que fue una mentira chiquita. ¿O cómo nos justificamos? Pues fue una mentira, ¿cómo le llamamos, hermanos? Piadosa. Piadosa. ¿Es mentira o no es mentira? Es mentira. Al final es una mentira. ¿O hay mentiras buenas, hermanos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Si hay mentiras buenas? No hay mentiras buenas, por eso. Porque ¿quién es el padre de la mentira? Nos dice la Escritura. Satanás, hermanos. Entonces, por eso nos aconseja, dice: por lo cual deja la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo. Dice: porque somos miembros los unos de los otros. Y veíamos, hermanos, que debemos de tener confianza entre nosotros y no traicionarnos, hermanos. No traicionarnos, porque eso, hermanos, no es lo que nos enseñó el Señor Jesús. Él vino a darnos ejemplo de lealtad, hermanos. Vino a darnos ejemplo de cómo debemos vivir, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de tener nosotros, hermanos, en nuestra mente. Es importante, hermanos, que analicemos todo ello. Capítulo 5, hermanos, versículo 1 en adelante. Dice: sed pues imitadores de quién, hermanos, de Dios. Dice: como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Hermanos, ¿hay problemas entre ustedes? ¿Hay problemas entre nosotros como iglesia?
¿Hay problemas entre nosotros como ministerio, hermanos? Porque esa no es la enseñanza de Cristo. Dice que debemos amarnos, ¿cómo, hermanos? Los unos a los otros, ¿verdad? Y en una parte de la Escritura nos dice, hermanos, que si decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos ¿a quién, hermanos? A nuestro hermano, ¿somos qué, hermanos? Mentirosos. Somos mentirosos. ¿Y por qué nos dice así, hermanos? ¿Por qué? Porque dice que Dios es amor. Y nos hace la comparación, dice, si a tu hermano que lo ves, no lo puedes amar, ¿cómo dices que amas a quién? A Dios. Si se fijan, hermanos. Entonces, esa es la enseñanza para nosotros. La invitación a que estemos y que no seamos tampoco con nosotros, hermanos, desleales. Porque también es importante, hermanos, la lealtad entre nosotros. Y más aún, hermanos, con nuestro Dios. Por eso aquí nos dice, hermanos, que debemos de ser imitadores de Dios. Nos dice el versículo 3, hermanos, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ¿qué, hermanos? Ni aún se nombra. Dice aquí, ni aún se nombre entre quién, hermanos. Dice entre vosotros como conviene. Y nos dice, hermanos, ninguna palabra torpe, ni necedades, ni traunerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es servidor de ídolos, tiene qué cosa, hermanos, dice aquí, herencia en el reino. Por eso es importante. La pregunta es, ¿hemos sido desleales con Dios, hermanos? Cada uno de nosotros conoce su vida, hermanos. Cada uno de nosotros sabemos cómo vivimos, pero la invitación, hermanos, de nuestro Dios es que dejemos aquella vieja manera de vivir y que nos revistamos del nuevo hombre, hermanos. Eso es lo que nos invita, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Bueno, versículo 22 nos dice, hermanos, dice, huye también de los deseos juveniles. Dice, y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, con la que invocan al Señor de todo corazón. Pero pudiéramos decir, hermano, pues eso es para los jóvenes, que huyan de los deseos juveniles. ¿Será así, hermanos? Ya como iglesia adulta ya no podemos caer en esos problemas, hermanos. También, hermanos. También, si no tenemos cuidado, hermanos, también Satanás nos tienta, hermanos. También Satanás nos hace caer. Vean, hermanos, lo que pasó con Judas, lo que pasó con el apóstol. Y eran hombres, hermanos, muy cercanos al Señor Jesús. Pero pudieron salir de ahí, hermanos. Nosotros también, hermanos, debemos de reaccionar, debemos de pensar, hermanos, que es importante que nosotros estemos bien con nuestro Dios. Seamos fieles, hermanos. Dice allá en Isaías, todos los llamados de mi nombre, ¿para qué los llamó, hermanos? Dice, para gloria mía los crié, los formé. Para eso, hermanos, fuimos llamados. Para eso debemos de estar siempre prestos, hermanos. Porque es importante que nosotros, hermanos, tengamos una vida en santidad. Dice la Escritura, hermanos, sin santidad Nadie verá al Señor. ¿nadie qué, hermanos? Verá al Señor. Nadie verá al Señor. Cada uno de nosotros, hermanos, analicemos nuestra vida, pensemos qué estamos haciendo
¿Hacia dónde estoy guiando a mi familia? ¿Qué quiero dejarle a mi familia, hermanos? Nosotros debemos de entender, hermanos, que hoy tenemos oportunidad de servirle a nuestro Dios. Que hoy es el momento, hermanos, para poder escudriñar su palabra, para poder, hermanos, mejorar nuestra vida delante de nuestro Dios. Primera de Juan, hermanos. Capítulo 4. Lo que les mencionaba, hermanos, versículo 20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios al quien no ha visto? Dice el 21, hermanos, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a quién, hermanos. También esto, hermanos, tenemos este mandamiento que debemos de amar a nuestro hermano. Díganme, hermanos, una persona, un ejemplo de la Biblia que fue leal a nuestro Dios. Dice mi hermano Abraham. José. ¿Quién más, hermanos? José. José. José o Josué, hermanos. José. Josué, ¿no, hermanos? También. También, ¿verdad? Hay mucha enseñanza en estos Daniel. personajes. Daniel. ¿Verdad, hermanos? ¿Quién más? Daniel. Elías, Moisés, dice mi hermano. Hay muchos personajes, hermanos, que son enseñanza para nosotros. Abraham fue considerado como, hermanos, Amigo de Dios. amigo de Dios y también padre de qué, hermanos, dice ahí. Muchas Padre de la gracias. fe. ¿Ustedes creen, hermanos, que Abraham no enfrentó problemas? Sí. Sí, hermanos, también tuvo problemas, pero esos problemas no hicieron que su fe menguara, hermanos, y no hicieron que su fe decayera, sino por el contrario, hermanos, se fortalecía. Pero todos esos personajes que ustedes han dicho, hermanos, también cometieron algún error, ¿cierto o no? Sí. Todos, ¿Y qué nos da a entender ello, hermanos? todos cometemos errores. ¿Qué nos da a entender? Que nosotros también, ¿qué, hermanos? Cometemos errores. Podemos, pero no quedarnos ahí. Dígame un error de Abraham, hermanos. Bueno, dice mi hermano, haber negado a su esposa, hermanos. No, pero hay algo, hermanos. ¿Qué hizo Abraham cuando veía que su esposa no podía tener hijos? Aceptó a Agar. ¿Qué hizo, hermanos? Se entregó a su tierra. Dijo, pues, Aceptó a, se llama Agar. por este lado tiene que haber Mira, Agar. descendencia, hermanos. Agar. Y le dice a su esposa, toma Agar. a mi sierva. ¿Y qué hizo Abraham, hermanos? Dijo, no. No, fue bien No, obediente. él dijo, bueno, pues tú dices, ¿verdad, hermanos? Pero esos eran los planes de Dios, hermanos. No eran los planes de Dios. Hay ocasiones en que nosotros también nos desesperamos, hermanos, porque le pedimos a Dios esto y esto y no nos lo da. Pero no entendemos el propósito que Dios tiene para nosotros. Y a veces también cometemos esos errores. Amén. ¿Quién de ustedes se ha desesperado en que le ha pedido algo a Dios y no se lo da? Amén. Hay veces en que sí lo hacemos, hermanos. No tenemos trabajo, que es la parte que casi la mayoría pasamos. No tenemos trabajo, hermanos, y oramos a Dios. Y sí hay trabajo, pero hay que trabajar, ¿qué día, hermanos? Sábado. ¿Y qué decimos? Sí. Que sí. No, yo no trabajo en sábado. Entonces, No, a veces decimos, bueno, pues no hay dinero y hay que mantener a la familia. Voy a ir un mes. Dice mi hermano, Dios sabe que tengo necesidad. Nos justificamos, hermanos, sí. ¿verdad? Y decimos, no, pues Dios sabe. Y ponemos un mes, hermanos.
Pero se va a acabar ese mes y nos dice, Sí, otro. sí, ahora te vamos a doblar el sueldo, porque Satanás también trabaja. Trabaja. Pues me van a doblar el sueldo, ¿no? Dios sabe que sigo teniendo necesidad. ¿Y cuándo vamos a dejar de tener necesidad nosotros? Nunca. Y así nos vamos, hermanos. Y ya es prioridad el trabajo, hermanos. Porque nos vamos olvidando de Dios, que sabemos que es nuestra prioridad. Entonces, ahí es donde debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Dice una parte de la Escritura, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Y en eso, hermanos, nuestro Dios nos equivoca. Pero a veces nosotros nos desesperamos. Aquí Abraham entró en desesperación. Y le dijo, ¿cómo me va a heredar quién? ¿Qué, hermanos? ¿Quién era? ¿Quién era Eliezer, hermanos? Era Señor. Y el Señor Jesús dice, no, pero tiene que ser de acuerdo a mis planes. Entonces, hablábamos de Moisés, hermanos. Fue un gran hombre, con una gran enseñanza, pero también, hermanos, tuvo un, ¿qué, hermanos? Lo llamamos un pequeño error. Pero ese error, hermanos, No lo dejó entrar a la ¿cuál fue su tierra consecuencia? prometida. ¿Cuál fue, hermanos? No entrar ¿a dónde, hermanos? A la tierra A la prometida. tierra prometida, porque dice que no entró, que solo la vio de lejos. de lejos, hermanos. Fíjense, hermanos, un descuido. Ahora nosotros, ¿qué descuido hemos tenido? Ese descuido, hermanos, nos puede alejar de Dios. Ese descuido nos puede sacar de la iglesia. O ese descuido, hermanos, aún nos puede hacer perder La vida eterna. la vida eterna. Y es lo que estamos buscando, hermanos. Si se fijan qué tan importante es analizar nuestra vida. Qué tan importante es, hermanos, que nos mantengamos firmes en la palabra de nuestro Dios. Porque cada uno de nosotros, hermanos, debemos de pensar y de analizar cómo estamos en nuestra vida, hermanos. Lucas capítulo 9, hermanos. Perdón, ¿les dije 9? Bueno, Lucas capítulo 9, versículo 62. ¿Qué nos dice, hermanos? ¿Ya la están en la cita? Dice, y Jesús le dijo, ninguno que, ¿qué, hermanos? Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia dónde, hermanos, hacia atrás, es que, hermanos, es decir, hermanos, si yo volteo a lo que he dejado, hermanos, ¿qué va a pasar conmigo? Va a morir. Aquí nos dice, hermanos, si yo regreso, Va a morir. ya no soy apto. ¿Para qué, hermanos? Para el reino de Dios. Y podemos decir, no, hermano, la palabra de Dios, y Él mismo dice que Él es misericordioso, que Él es clemente, que es lento para la ira, y nos justificamos. Decimos, hermano, ¿qué más me da que pueda salir un año? Es que yo no sé lo que es fumar, hermano. Y para que no me cuenten, pues voy a ir a fumar unos cigarrillos. Es que yo no sé qué es tomar, yo no sé qué es bailar. Hermanos, voy a ir para que no me cuenten. Y resulta, hermanos, que se va y ¿qué pasa? Y allá se queda. Y ojalá, hermanos, y como decimos a veces, pues que se quedara, pero a veces se llevan a muchos, hermanos. Y es ahí donde debemos de tener mucho cuidado, cada uno de nosotros, hermanos. El seguir a Cristo, hermanos, no es fácil. No es fácil. Y yo veo un lema de una organización que ustedes conocen. Y dice, pare de qué, hermanos. Pare de sufrir. Y dice, venga, dice mi hermano,
¿Y qué es lo que hacemos? Ah, sí, es cierto. Yo que estoy sufriendo voy a parar de sufrir. Pero ¿qué es lo que hacen ahí, hermanos? Para que empieces, pues primero coopera con Dios. Pero te garantizamos que vas a parar de sufrir. ¿Cuándo vamos a dejar de sufrir nosotros, hermanos? Hasta que venga el Señor. ¿Cuándo, hermanos? Hasta que venga el Señor. Sí, es que Está el polvo de la Dios tierra. Llega el día en que Dios tiene determinado, porque tenemos que trabajar, hermanos. Tenemos que hacer actividades. ¿Nos cansamos o no nos cansamos? Sí. Nos cansamos. Yo les aseguro que hasta el estar aquí se cansan de estar sentados, de pararse. ¿Llegan cansados a su casa, sí o no, hermanos? Sí, mucho. Yo digo que sí. Pero, ¿qué se llevan de aquí? una satisfacción muy grande. ¿Qué se llevan? Amén. O sea, algo que los alimente, hermanos, que los nutra y que les motive a seguir adelante, hermanos. Eso es lo importante. Por eso, hermanos, el seguir a Cristo no es fácil. Y el mismo Señor dijo: yo no he venido a poner, ¿qué, hermanos? Espada. Dice: yo no he venido a poner paz, A paz. sino que, hermanos, Espada. Padre contra madre. espada, el hijo contra quién, hermanos? Contra el Padre. Contra el Padre. Y así, hermanos. ¿Por qué? Porque eso es, hermanos. Hay ocasiones, si yo les preguntara, hermanos, veíamos hace un rato en la lección lo que pasaba con este hombre, ¿verdad? Y yo me ponía a analizar y decía: mi hermano, pues mejor que de otro la lección, porque pues ¿qué van a decir? Que yo soy así. Pero hay ocasiones, hermanos, en que nosotros actuamos así. Dice: mi hermano, no deberíamos, pero nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar y a veces, hermanos, cometemos errores. ¿Ha habido diferencias entre ustedes, hermanos? En alguna ocasión, mis hermanas en la comida, mis hermanos en la organización o en lo que ustedes hayan hecho, ¿ha habido algunas diferencias, hermanos? ¿Sí o no? Sí las hay, hermanos. Pero ¿qué nos aconseja la palabra de nuestro Dios en cuanto a ello, hermanos? Pongamos a cuentas. Hay un versículo que dice: soportaos, ¿qué, hermanos? Dice: soportaos los unos a los otros, pero ¿en qué, hermanos? En amor. Dice: en el amor del Señor. ¿Y qué es soportarnos, hermanos? ¿Qué es soportarnos? Sobrellevárnosla. Pues es, hermanos, tolerarnos, es respetarnos, hermanos. Sí. Es que aunque yo no esté de acuerdo, hermanos, voy a respetar a mi hermano. Porque a veces, no, hermano, aquí se va a hacer lo que yo diga, y si no te parece, hermano, pues entonces salte. Sí. No, hermanos. Todos tenemos diferente carácter. ¿Quién es enojón de aquí, hermanos? De nosotros. ¿Quién es enojón? ¿Nadie? ¿No se enojan ustedes? Allá mi hermano Nathan dice: yo sí soy bien enojón, hermano. Yo creo que todos en algún momento, hermanos. Pero ¿cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos actuar? Dice mi hermano: con prudencia, con tolerancia. Pero a veces decimos: es que el hermano ya me sacó de qué, hermano. ¿Y qué pasa, hermanos? En el matrimonio hay problemas, hermanos, ¿sí o no? ¿Y qué hacemos? Los que ya somos casados, bueno, hermano Asael, yo creo que no has tenido problemas, hermano. O ya te estrenaste con problemas. Dice mi hermano: todavía no sabe lo que te espera. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, como parejas? Tolerarnos. Hermanos. O a poco decimos: ya me hartas, o te vas o me voy. Allá en el mundo es la solución, hermanos. Que se vayan. Pero aquí con nosotros no es la solución. ¿Qué tenemos que hacer? Dice mi hermano: soportarnos. La comunicación, hermanos, es esencial.
les aseguro, hermanos, que como van conociendo a su pareja, pueden haber dicho: si yo supiera que eras así, ni me caso contigo. Pero ¿qué tiene uno que hacer, hermanos? Ya se puede arrepentir, pues quizás sí, pero ya no hay vuelta atrás, como dice la Escritura, hermanos. Tenemos que buscar soluciones. Tenemos que ir en el temor del Señor, hermanos. Yo les aseguro, hermanos, que si tenemos el temor de Dios, los dos, esposo y esposa, vamos a buscar una buena solución, hermanos. Pero en el temor del Señor. Por eso es importante que Dios siempre esté en nuestras vidas, hermanos. ¿Quién de ustedes no tiene hijos rebeldes, hermanos? Va a decir: hermano Asa no tiene, ¿verdad? Pero todos, hermanos, los que ya somos papás, tenemos hijos, hermanos, que son desobedientes, que les decimos: no hagas esto, y parece que le decimos: hazlo. ¿Y qué hacemos con ellos, hermanos? Y más cuando ya están más grandes que nosotros. Porque cuando están chiquitos los podemos solar, pero ya cuando están grandes, ¿qué hacemos? Pedir la dirección de Dios. Y tener, hermanos, siempre el temor de Dios. Por eso es importante, hermanos, que nosotros tengamos el conocimiento de la palabra de nuestro Dios y que no falte, hermanos. No falte su palabra en nuestra mente. Santiago, hermanos. Santiago capítulo 4. Versículo 7, hermanos. Dice así, hermanos: someteos pues, ¿a quién, hermanos? Dios. ¿Y qué es someterse a Dios, hermanos? Es decir: Señor, yo no quiero hacer eso. Cuando dice, hermanos, someterse es, hermanos, cumplir, ¿qué, hermanos? Los 10 mandamientos. En todo. En todo. Por eso dice: someteos pues a Dios y resistid a quién, hermanos. Dice aquí: resistid al diablo, y ¿qué, hermanos? Dice: y de vosotros huirá. Versículo 8, hermanos: allegaos a Dios, ¿y qué va a pasar, hermanos? Dice: y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad, ¿qué cosa, hermanos? Purificad, hermanos, los corazones. Eso, hermanos, tenemos que tomarlo en cuenta. Someternos a Dios, hermanos, hacer su voluntad. Hacer la voluntad de nuestro Dios, hermanos, es muy importante para nosotros. Y no ser desleal con nuestro Dios, hermanos. Hay muchas formas en las que a veces nosotros somos desleales con nuestro Dios. Y debemos de tomar en cuenta todo ello, hermanos. Cada uno de nosotros debemos de tener en cuenta, hermanos, que Dios nos ve, que Dios nos mira. No podemos escondernos, ¿verdad? Dice una alabanza: ¿a dónde me iré? Que tú no estés. ¿Dónde me esconderé? Dice: si tú, ¿qué, hermanos? Eso debemos de tener en nuestra mente. Quizás a veces podríamos decir: me escondo del hermano, la hermana, el ministro, quien sea, hermanos. Pero dice la Escritura que Dios no puede ser, ¿qué, hermanos? Entonces, tengamos nosotros en nuestra mente, hermanos, que Dios nos mira, que Dios sabe la intención de nuestro corazón. Y siempre, hermanos, tengamos el temor en Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es lo que venimos a buscar nosotros. Porque de ello depende, hermanos, que nosotros
podamos alcanzar aquello que se nos ha prometido. ¿Qué es qué, hermanos? La vida. La corona de vida eterna. Ese es el tema, hermanos, para nosotros. Dios nos bendiga. Y les agradezco su atención, hermanos. Muchas gracias. Paz a vosotros y que Dios les bendiga.